seguía contando con ella y comencé a pensar amablemente que su procedimiento era natural y que solo mi ignorancia de la vida había hecho que yo lo considerara al comienzo bajo una luz desfavorable. En consecuencia, a la mañana siguiente me vestí con todo el cuidado y el aseo que permitía mi rústico guardarropas, y después de dejar mi caja especialmente recomendada a la posadera, me aventuré sola y sin encontrar más dificultades que las que pueden asaltar a una chica campesina de apenas 15 años, para la que cada tienda era una trampa para los ojos. Llegué a la deseada agencia de colocaciones. Estaba dirigida por una mujer anciana que recibía a los parroquianos sentada frente a un libro muy grande y ordenado y varios rollos con señas de colocaciones. Me dirigí entonces a este importante personaje sin levantar los ojos ni observar a las personas que había a mi alrededor, que aguardaban allí con el mismo propósito que yo, y haciéndole una profunda reverencia me ingenié para tartamudear mis necesidades. La señora, después de oírme con toda la gravedad y el ceño fruncido de un ministro de Estado, y habiendo visto con una sola mirada quién era yo, no respondió, pero solicitó el chelín preliminar. Al recibirlo me dijo que las plazas para criadas eran muy escasas, especialmente porque yo parecía algo delicada para los trabajos duros, pero que miraría en su libro y vería si podía hacer algo por mí. Me solicitó que esperara un poco mientras despachaba a otros clientes. Ante esto retrocedí un poco, muy mortificada por una afirmación que conllevaba una incertidumbre fatal, incertidumbre que mis actuales circunstancias no me permitían soportar. Finalmente, reuniendo mi coraje y buscando distraerme de mis desasosegados pensamientos, me aventuré a levantar un poco la cabeza y permití que mis ojos recorrieran la habitación, donde se encontraron de frente con los de una dama, porque así la juzgué en mi extremada inocencia, que estaba sentada en un rincón, cubierta con un manto de terciopelo, nota bene en pleno verano y sin cofia. Era muy gorda, rubicunda y cuando menos cincuentona. Parecía que quería devorarme con los ojos, mirándome con fijeza de arriba abajo, sin cuidarse de la confusión y los rubores que me causaba su mirada fija, rubores y confusión que fueron, sin duda, mi mejor recomendación, pues le indicaban que yo era adecuada para sus propósitos. Después de un rato en el que examinó estrictamente mi aspecto, persona y figura, que yo por mi parte procuré mejorar, estirándome, irguiendo la cabeza y mostrando mi mejor aspecto, avanzó y me habló con mucha gravedad. ¿Buscas una colocación, querida? Sí, si le place, le dije, mientras hacía una profunda reverencia. Ante esto me comunicó que ella misma había venido a la agencia a buscar una sirvienta, que creía que yo serviría si aceptaba sus enseñanzas, que estaba dispuesta a considerar mi aspecto como recomendación, que Londres era un lugar vil y malvado, que esperaba que yo sería dócil y que me mantendría alejada de las malas compañías. En una palabra, me dijo todo lo que una profesional de experiencia en la ciudad podía decir, que fue más de lo necesario para engañar a una
cuanto más si ésta venía de una dama tan grave y amatronada como me aseguró mi imaginación que era mi nueva ama. Estaba siendo contratada ante las narices de la buena mujer que dirigía la agencia, cuyas astutas sonrisas y encogimientos de hombros no pude dejar de observar. Inocentemente pensé que demostraban su complacencia porque había encontrado tan prontamente una colocación, pero como supe más tarde, esas viejas brujas se entendían muy bien y este era un mercado al que la señora Brown, mi ama, concurría con frecuencia, a la casa de mercancías frescas que pudiesen ofrecerse para el uso de sus clientes y su propio provecho. La señora estaba tan satisfecha con su ganga que, temiendo, según creo, que un buen consejo o algún accidente me apartara de ella, me llevó solicitamente en un coche a mi posada, donde reclamó mi caja y le fue entregada, gracias a mi presencia, sin que nadie pidiera explicaciones acerca del sitio donde me conducía. Habiendo terminado con eso, ordenó al cochero que se dirigiera a una tienda en St. Paul Churchyard, donde compró un par de guantes que me entregó, renovando entonces sus órdenes al cochero para que nos condujera a su casa en la calle donde desembarcamos ante su puerta, luego de que yo fuera alegrada y animada durante el camino con los embustes más plausibles, en los que cada sílaba solo se podía concluir que yo había tenido la enorme buena suerte de caer en manos del ama más cariñosa, por no decir amiga, que el mundo entero podía proporcionarme. Por tanto, atravesé su puerta con la más completa confianza y exaltación, prometiéndome que en cuanto estuviese un poco asentada, comunicaría a Esther David la extraordinaria fortuna que había tenido. Podéis estar segura de que mi buena opinión acerca de mi empleo no disminuyó ante la aparición de un salón de estar al que fui conducida y que me pareció magníficamente amueblado, a mí que no había visto más salas que las comunes de la posada del camino. Había 2 espejos en los entrepaños de la pared y un aparador en el que brillaban unos platos dispuestos para lucir. Todo eso me persuadió de que debía haber entrado a servir en una familia muy reputada. Aquí mi ama comenzó a representar su papel, diciéndome que debía ser alegre y libre con ella, que no me había tomado para ser una criada común, para realizar las faenas domésticas, sino para que fuera una especie de compañera para ella, y que si yo me comportaba como una buena chica, sería más que 20 madres para mí. A todo lo cual respondí solo con las más profundas y torpes reverencias y unos pocos monosílabos como sí, no, claro. Finalmente mi ama hizo sonar la campanilla y entró la robusta doncella que nos había abierto la puerta. Marta, dijo la señora Brown, acabo de tomar a esta joven para que se cuide de mi ropa blanca, de modo que apresúrate y muéstrale su cuarto. Te ordeno que la trates con tanto respeto como a mí, porque me gusta prodigiosamente y no sé qué no haría por ella. Marta era una mala pécora y estaba habituada a esos fingimientos. La comprendió perfectamente. Me hizo una especie de media reverencia y me pidió que subiera con ella. Consecuentemente me enseñó una bonita habitación, luego de subir 2 tramos de la escalera de atrás, en la que había una hermosa cama, donde, según me dijo Marta,
cama una prima de mi ama que, me aseguró, sería muy bondadosa conmigo. Luego comenzó a alabar afectadamente a su buena ama, su dulce ama, y que feliz era yo de haberla hallado. Yo no hubiese podido decirlo mejor. Añadió otras cosas del mismo estilo que hubiesen provocado la sospecha de cualquiera, menos la de una tonta sin experiencia, para quien la vida era nueva, y que tomó cada una de sus palabras tal como ella quiso que las tomara. Vio con rapidez qué clase de agudeza era la mía, y me miró perfectamente al silbar, de modo que me sintiera complacida con mi jaula y no viera los barrotes. En medio de estas falsas explicaciones acerca de la naturaleza de mis futuros servicios, nos llamaron nuevamente y fui introducida otra vez en el mismo salón, donde había una mesa tendida con 3 cubiertos. Ahora mi ama tenía consigo a una de sus chicas favoritas, una notable administradora de su casa, cuyo oficio era preparar y domar a las potrancas jóvenes para que se avinieran a la montura. Por esta razón me fue adjudicada como compañera de cama, y para que tuviera mayor autoridad se le confirió el título de prima por parte de la venerable presidenta de ese colegio. Aquí soporté un segundo examen, que terminó con la completa aprobación de la señora Phoebe Ayres, que tal era el nombre de mi tutora, a cuyos cuidados e instrucciones fui afectuosamente recomendada. La cena estaba ya en la mesa, y para continuar, tratándome como a una compañera, la señora Brown, con un tono que no admitía discusión, dispuso prontamente de mis humildes y confusas objeciones acerca de la conveniencia de sentarme con su señoría, cosa que, con mi humilde linaje, me parecía no podía estar bien ni ser cosa natural. En la mesa, la conversación fue mantenida por las 2 señoras y llevó consigo muchas expresiones de doble sentido, interrumpidas de tanto en tanto por bondadosas declaraciones dirigidas a mí, todas tendientes a confirmar y fijar mi satisfacción con mi presente condición. Aumentarla no podían, tan novicia era yo entonces. Ahí se acordó que yo debía mantenerme en la parte alta de la casa y fuera del alcance de la vista durante unos pocos días, hasta que me procurasen las ropas adecuadas para el papel de acompañante de mi señora, observando mientras tanto que mucho dependería de la primera impresión que causara mi figura. Como ellas pensaban, la perspectiva de cambiar mis vestidos aldeanos por atavíos londinenses hizo que la cláusula de confinamiento fuera bien digerida por mí. Pero la verdad era que la señora Brown prefería que no fuera vista ni hablara con nadie, ni con sus clientes, ni con sus palomas, como llamaban a las chicas que les proporcionaba clientes hasta haberse asegurado un buen comprador para la virginidad que, al menos en apariencia, yo había traído para ponerla al servicio de su señoría. Para ahorrar minutos que no tienen importancia dentro de mi historia, pasaré por alto el intervalo hasta la hora de ir a acostarse, durante el cual quedé cada vez más complacida con la perspectiva que se abrían ante mí de un servicio fácil con esta bondadosa gente, y después de la cena fui llevada a la cama por la señorita Phoebe, quien observó en mí una cierta resistencia a desnudarme y a cambiarme delante de
que cuando la doncella se retiró, se acercó a mí y comenzó a desprender mi pañoleta y mi vestido y me alentó a que siguiera desnudándome, sonrojándome aún porque me veía desnuda bajo mi camisa. Me apresuré a meterme bajo las mantas y fuera de la vista. Phoebe rió y no pasó mucho tiempo antes de que se tendiese a mi lado. Tenía unos 25 años, según sus sospechosos informes, en los que, por tomar en cuenta los estragos que había realizado en su constitución, una larga carrera de mercenaria que ya la había situado en esa rancia etapa en que las de su profesión se ven reducidas a hacer pasar a los visitantes en vez de recibirlos. En cuanto esta preciosa sustituta de mi ama se hubo acostado, ella, que nunca dejaba pasar una ocasión de lujuria, se volvió a mí y me abrazó y besó afanosamente. Eso era nuevo y extraño para mí, aunque considerándolo un fruto de la pura bondad que, por lo que yo sabía, podía ser la moda en Londres, y con el propósito de no quedarme atrás, devolví el beso y el abrazo con todo el fervor de la perfecta inocencia. Envalentonada con esto, sus manos se volvieron muy libres y recorrieron todo mi cuerpo con toques, apretones y presiones que más me entusiasmaron y sorprendieron por su novedad que me chocaron o alarmaron. Las lisonjeras alabanzas que mezclaba con estos escarceos contribuyeron no poco a sobornar mi pasividad, y como no conocía el mal, no lo temí especialmente de alguien que previno cualquier duda sobre su femineidad, conduciendo mis manos hasta un par de pechos que colgaban blandamente con un peso y volumen que distinguía su sexo de forma más que suficiente, para mí al menos, que nunca había hecho otra comparación. Yo yacía allí, tan mansa y pasiva como ella deseaba, mientras sus libertades no me provocaban otras emociones que las de un extraño y hasta ese momento no experimentado placer. Cada una de mis partes estaba abierta y expuesta a la licenciosa ruta de sus manos, que, como un fuego fatuo, recorrían todo mi cuerpo y deshelaban a su paso cualquier frialdad. Mis pechos, si no es una metáfora demasiado audaz, llamar así a dos montecillos firmes y nacientes que apenas habían comenzado a mostrarse y a significar algo para el tacto, ocuparon y entretuvieron durante un rato a sus manos hasta que, deslizándose hacia abajo por un suave camino, pudo sentir el suave y sedoso plumón que había nacido unos pocos meses antes y que ornaba el monte del placer, prometiendo esparcir un umbrío refugio sobre la sede de las sensaciones exquisitas que había sido hasta ese momento lugar de la más insensible inocencia. Sus dedos jugueteaban y trataban de enredarse en los brotes de ese musgo que la naturaleza ha destinado tanto al abrigo como al ornamento, pero no contenta con esos sitios exteriores, ahora buscó el sitio principal y comenzó a retorcer, a insinuar y finalmente a forzar la introducción de un dedo en lo más vivo, de forma tal que, si no hubiera procedido con una gradación insensible que me inflamó más allá del poder de la modestia, haciendo que no pusiera resistencia a sus progresos, hubiese saltado de la cama y gritado pidiendo auxilio ante sus extrañas embestidas. En cambio,
Sus lascivos tocamientos encendieron un fuego nuevo que retozaba por todas mis venas y se fijaba con violencia en ese centro que le ha otorgado la naturaleza, donde ahora las primeras manos extrañas se ocupaban de tocar, apretar, cerrar los labios, abrirlos nuevamente, dejando un dedo dentro hasta que un "oh" hizo saber que me hacía daño, donde la estrechez del pasaje intacto le negaba la entrada. Mientras tanto, mis miembros extendidos y lánguidos, mis suspiros y jadeos, conspiraban para asegurar a esa ramera llena de experiencia que yo me sentía más complacida que ofendida por sus acciones, que ella salpicaba con repetidos besos y exclamaciones como «oh, qué encantadora criatura eres, qué feliz será el primer hombre que te transforme en mujer, oh, si yo fuera hombre», y otras expresiones entrecortadas, interrumpidas por besos tan fieros y fervorosos como cualquiera de los que he recibido del otro sexo. Por mi parte, estaba transportada, confundida y fuera de mí. Sentimientos tan nuevos eran demasiado para mí. Mis ardientes y alarmados sentidos estaban en un tumulto que me robaba toda mi libertad de pensamiento. Lágrimas de placer brotaban de mis ojos y aliviaban un poco el incendio que ardía en todo mi ser. La misma Phoebe, la ramera de pura raza, para quien todas las formas y recursos del placer eran conocidos y familiares, hallaba aparentemente en este ejercicio de su arte para domar jovencitas la gratificación de uno de esos gustos arbitrarios que son totalmente inexplicables. No es que odiara a los hombres ni que no los prefiriera a su propio sexo, pero cuando hallaba una ocasión como esta, la saciedad de los placeres del camino trillado y quizá también una secreta parcialidad la inclinaban a sacar el mayor placer posible, donde quiera que lo encontrara, sin distinción de sexos. Con ese propósito, la certeza de que con sus caricias me había inflamado lo suficiente para sus propósitos, bajó suavemente la ropa de cama y me vi extendida y desnuda, mientras me subía la camisa hasta el cuello, en tanto que yo no tenía la fuerza ni el sentido necesario para oponerme a ello. Hasta mis sonrojos expresaban más el deseo que la modestia, mientras que la vela, que había quedado encendida sin duda a propósito, iluminaba todo mi cuerpo. No, dice Phoebe, querida niña, no debes pensar en ocultarme todos esos tesoros. Mi vista debe recrearse tanto como mi tacto. Debo devorar con mis ojos ese pecho naciente. Soporta que lo bese. Aún no lo he mirado lo suficiente. Déjame besarlo una vez más. Qué carne blanca, firme y suave tienes aquí. Oh, déjame ver la pequeña, amada y tierna abertura. Esto es demasiado. No puedo soportarlo. Debo. Aquí tomó mi mano y en un transporte la llevó a donde fácilmente podréis suponer. Pero qué diferencia en el estado de la misma cosa. Un amplio matorral de ásperos rizos denunciaba a la mujer adulta y completa, y luego la cavidad a la que guió mi mano la recibió fácilmente. En cuanto la sintió en su interior, se movió hacia adelante y hacia atrás con una fricción tan rápida que terminé por retirarla, mojada y pegajosa, tras lo cual Phoebe se
entre suspiros de unos desgarradores oh, y un beso que pareció exhalar su alma a través de sus labios, volvió a cubrirnos con la ropa de cama. No diré qué placer había encontrado, pero sí sé que las primeras chispas incendiarias, las primeras ideas corrompidas, las cogí esa noche, y que el conocimiento y la comunicación con la maldad de nuestro propio sexo es con frecuencia tan fatal para la inocencia como todas las seducciones del otro. Pero sigamos. Cuando Phoebe recuperó la calma, que yo estaba muy lejos de disfrutar, me sondeó arteramente acerca de todos los puntos necesarios para dirigir los designios de mi virtuosa ama y de mis respuestas surgidas de mi genuina naturaleza. No tuvo razones más que para prometerse todo el éxito imaginable, siempre que dependiera de mi ignorancia, mi dulzura y el ardor de mi constitución. Después de un prolongado diálogo, mi compañera de cama me dejó reposar y quedé dormida de puro cansancio a causa de las violentas emociones que me había provocado la naturaleza, que había sido agitada con demasiado fervor para no apaciguarse de alguna forma. Me alivió por medio de uno de esos sueños lascivos cuyos transportes son apenas inferiores a los de los actos de la vigilia. A la mañana siguiente desperté a eso de las 10 de la mañana, muy contenta y descansada. Phoebe se había levantado antes que yo y me preguntó bondadosamente cómo estaba, cómo había descansado y si estaba pronta para desayunar, evitando cuidadosamente al mismo tiempo aumentar la confusión que yo sentía al mirarla a la cara, insinuando algo sobre la escena nocturna en la cama. Le dije que si le complacía, me levantaría y emprendería cualquier tarea que le placiera encomendarme. Phoebe sonrió. Luego la doncella trajo el té y yo terminaba de ponerme mis ropas cuando entró, contorneándose, mi ama. Yo esperaba que me dijera algo o me regañara por haberme levantado tan tarde, pero me llevé un agradable chasco cuando me cumplimentó por mi aspecto puro y fresco. Yo era un pimpollo de hermosura, ese era su estilo, y cuánto me admirarían los más finos caballeros, a todo lo cual mis respuestas, os lo aseguro, no desmintieron mi buena crianza, fueron tan simples y tontas como ellas pudieran desear y sin duda les proporcionaron mayor satisfacción que si hubiesen demostrado que yo había sido ilustrada por la educación y el conocimiento del mundo. Tomamos el desayuno y no bien se habían llevado la bandeja cuando llegaron dos atados de ropa blanca y vestidos, en una palabra, todo lo necesario para ataviarme, como ellas decían, enteramente. Imaginaos, señora, cómo palpitaba de alegría mi coqueto corazoncito ante la visión de un corsé blanco, bordado en plata, usado, por cierto, pero ofrecido como si fuera nuevo, una cofia de encaje de Bruselas, zapatos con cordoncillos y todo el resto en proporción, calas todas de segunda mano, procuradas con prisas para la ocasión, por la diligencia y la industriosidad de la buena señora Brown, quien ya tenía en su casa a un comerciante ante quien iban a exhibirse mis encantos, pues no solo habían insistido en contemplar el terreno previamente, sino también en que me rindiera inmediatamente a él, en caso de ser de su gusto, habiendo concluido con mucha sabiduría que un lugar como aquel en que yo me encontraba
años adecuados para confiar en que cuidarían de un bien tan perecedero como la virginidad.